Muy buenas a todos, soy Rubén Rodríguez García, médico residente de cuarto año del Centro de Salud de Las Palmeritas, y junto con el resto de residentes de este centro vamos a exponer esta sesión clínica para todos vosotros que trata sobre la visita domiciliaria programada. Este se trata del índice que seguiremos a continuación. Comenzaremos con una breve introducción, repasaremos las indicaciones y las prioridades en la atención a domicilio. También vamos a ver qué profesionales pueden tener un valor añadido en la atención a domicilio. Abordaremos la valoración integral en domicilio. De una manera muy breve, también vamos a ver una serie de aspectos éticos y los procesos asistenciales más prevalentes en el domicilio. Y finalizaremos con una serie de conclusiones y líneas de mejora que proponemos para mejorar la atención del paciente domiciliario. Añadiremos un apartado de anexo con una serie de recursos y escalas que puede ser de interés y utilidad en nuestra práctica clínica diaria. Antes de comenzar, me gustaría decir la siguiente frase que veis ahí en la diapositiva, que es la siguiente: los profesionales de la atención primaria somos los únicos con capacidad para atender los aspectos biomédicos de las enfermedades crónicas y a la par dar respuestas a los problemas tanto personales como familiares en su doble vertiente. Por un lado, la repercusión que la evaluación de la enfermedad y la adhesión al tratamiento tiene en la familia, y por otro lado, los problemas que origina esa enfermedad crónica tanto en la organización como en la función familiar. En primer lugar, vamos a definir qué es visitar. Si vamos al Diccionario Real de la Academia Española, vemos que entre sus múltiples acepciones se podría definir como ir a ver a alguien en el lugar en el que se halla, pero también recoge el dicho del médico acudir a casa del enfermo para asistirlo, derivado de cuando el médico atendía a la cabecera del paciente. La atención a domicilio se puede definir como aquella que se recibe en el domicilio por parte de alguien, o bien aquellos servicios de salud prestados que permiten al paciente continuar viviendo en su entorno familiar o en su hogar. La atención a domicilio forma parte de las competencias del médico de familia, y esto es algo que nos hace también especiales y diferentes con respecto al resto de especialidades, puesto que no tienen la posibilidad a priori de valorar de una manera más amplia e integrar todo el aspecto biopsicosocial de los pacientes, gracias a precisamente la asistencia a domicilio, puesto que el domicilio es el espacio personal, íntimo y social del paciente que aporta, como ya digo, bastante información, pero sabemos que no es sencillo. ¿Y por qué ahora una sesión de atención domiciliaria? Bueno, en primer lugar, por el envejecimiento progresivo de la población. Sabemos que hay una esperanza de vida de 83 años actualmente y que de aquí a 15 o 20 años se estima que la esperanza de vida sea de 86 años. Y sabemos que esto se asocia al incremento de enfermedades crónicas, por otro lado, a la posibilidad de entrar en una situación de fragilidad derivado de ello, y también en una situación de dependencia, que al final es todo una cascada de procesos cuyo desenlace final, como ya digo, es la dependencia. Y por otro lado, por la soledad. Se ha visto que en torno a un 5 o 7% de la población no tiene a quien recurrir cuando enferma. Y esto es peor aún con el cambio que está habiendo en los hospitales, la denominada hospitalización convencional, pues todos sabemos que se está reduciendo el número de días de estancia media, creando unidades de estancia corta, hospitales de día o hospitalización a domicilio. La atención a domicilio es más necesaria que nunca, como ya digo, pero también está más amenazada que nunca, porque o no se ha sabido o no se ha podido dar respuesta desde atención primaria. Bueno, por un lado, los gestores han destinado recursos ajenos a la atención primaria
a esta creación de unidades de hospitalización domiciliaria, más recursos a urgencias, más recursos a geriatrías, etcétera, que al final promueven la falta de continuidad de cuidados y, en definitiva, una atención fragmentada. Y también, aunque la atención a domicilio forma parte de la cartera de servicios de atención primaria, sabemos que muchas veces no se puede hacer porque no tenemos tiempo. El tiempo es el recurso más valioso y el más escaso. Entonces, deberíamos poner en una balanza aquellas actividades que hacemos y dejar de hacer aquellas que no aporten valor para sustituirlas por otras que sí tienen un valor añadido, como en este caso sería la atención a domicilio. Traigo aquí también dos estudios, que el primero es uno de Rogers et al., que ya pone de manifiesto la importancia de la atención a domicilio, puesto que ve que hogares húmedos, inseguros y fríos se asocian a la mayor posibilidad de enfermar, y si mejoramos, cumplimos unos estándares de vivienda, entonces logramos disminuir la atención a urgencias y las hospitalizaciones. Y el estudio de Kim y Tarn de 2016 es una revisión sistemática de pacientes al final de la vida, donde se ve que si se ofrece la posibilidad al paciente de esa atención a domicilio, pues hay más probabilidades de que aquellos pacientes al final de la vida que deseen morir en domicilio puedan hacerlo. Bien, ha sido necesarios el paso de varios decenios para que de una atención reactiva, es decir, a petición del ciudadano, se pase a una atención proactiva, es decir, que surja del propio profesional, que se planifique, que se tenga en cuenta los valores y las preferencias con el paciente, y gracias a eso se ha visto que una atención proactiva mejora la satisfacción de profesionales, pacientes y familias, y que además mejora el pronóstico de aquellos pacientes que están en situación de fragilidad o bien antes de entrar en dicha situación. Por lo tanto, es la atención que debemos implementar y es sobre lo que versará esta sesión clínica, y vamos a ver más detalles de cómo hacer esa atención proactiva en las siguientes diapositivas. Antes de continuar con la atención proactiva, vamos a ver cómo se puede clasificar la atención a domicilio. Se puede clasificar, como ya hemos visto, según la iniciativa de la atención, ya sea por parte del paciente o de la familia, o bien por parte del profesional. También se podría clasificar según la duración, procesos agudos de menos de un mes, subagudos de 1 a 6 meses, o crónico, cuando son procesos que se espera una asistencia de más de 6 meses. Según las necesidades, bien sean estas sanitarias o sociales, y según el servicio proveedor de recursos, ya sea atención primaria, hospital o servicios sociales. Hemos visto que de la asistencia a domicilio pueden principalmente verse dos vertientes. Una atención imprevisible, que es aquella que demanda el paciente o la familia, suele estar relacionado con procesos intercurrentes o descompensaciones de procesos crónicos, y aquella que es la atención previsible, que es aquella que parte por parte del profesional y es en la que versa la sesión y la que debemos todos fomentar. Normalmente el profesional de atención primaria inicia una atención cuando concurren situaciones crónicas o subagudas, como por ejemplo altas hospitalarias o sociosanitarias de pacientes con enfermedades crónicas, o bien unas secuelas que determinen pérdida de autonomía o que hagan falta una necesidad de continuidad de curas. Cuando tenemos información que nos aportan los vecinos, los familiares o las asociaciones y agentes de la comunidad, como las oficinas de farmacia, aunque esto es más hipotético, no suele verse tanto en este caso. También cuando se detecten personas mayores que viven solas o que la familia tenga una capacidad muy limitada de apoyo, y en los denominados programas sociales de atención a domicilio. De todas esas circunstancias, el profesional podrá iniciar una atención que, según la cronología, podrá ser, ya digo, continuada, podrá ser intermitente o podrá ser acotada en el tiempo, o sea, un proceso de, como ya digo, agudo. Entonces, resumiendo, la población diana de la atención
proactiva serían, por un lado, aquellos pacientes que no pueden salir con facilidad de su domicilio, por ejemplo, pacientes terminales, al final de la vida, que tengan un proceso agudo que les impide salir de domicilio, como una fractura, y aquellos que sí pueden salir, pero hay una serie de situaciones especiales que hace que algún profesional de atención primaria deba ir al domicilio. Por ejemplo, sospecha de malos tratos, o bien pacientes que vienen con mala higiene, para detectar si la adherencia al tratamiento es buena o mala, situaciones de fragilidad. Son circunstancias que pueden hacer necesaria una valoración en domicilio. Por otro lado, es importante la visión del trabajador social. Debemos apoyarnos en esta figura del equipo de atención primaria para complementar el sesgo de la visión sanitaria exclusiva. Muchas veces también ellos nos pueden ayudar a la hora de comentarnos pacientes que requieran alguna intervención o una valoración por nuestra parte en el domicilio. Si el médico o otro profesional considera que el paciente no cumple estos criterios de visita a domicilio, deberá intentar reconducir la situación y desde siempre, por supuesto, el diálogo, que sea honesto y empático, y ofertar los recursos que necesite el paciente en cuestión, que sean diferentes a esa atención a domicilio. Esos criterios de exclusión pues serían, como ya digo, estas personas que una vez que lo hemos valorado no cumplen realmente las indicaciones, y también sería un criterio de exclusión cuando el paciente y la familia no acepta la atención a domicilio. Si el paciente sí lo desea, pero la familia o el cuidador principal no, entonces ahí entramos en un conflicto ético y debemos tener en cuenta en principio los valores y las preferencias del paciente si no está incapacitado, y ver a ver qué está pasando ahí, por qué hay ese choque de opiniones entre uno y otro. Con el trabajador social nos podemos apoyar y como ya digo, indagar un poco al respecto. Para la atención a domicilio es necesario a veces una intervención coordinada de diversos profesionales, tanto sanitarios como sociales, porque a veces los problemas no son solo relacionados con la salud, también puede haber problemas sociales en domicilio. Entonces, lo más habitual en nuestra práctica clínica diaria es colaborar con los enfermeros de atención primaria, con el trabajo social y los médicos, que formamos habitualmente el equipo de atención primaria. ¿Se podrían incorporar otros profesionales? Sí, pues los administrativos, incluso pues el equipo de hospitalización a domicilio, otros profesionales de otras especialidades, etc. Pero principalmente el que debe llevar la batuta de esta atención proactiva es el equipo de atención primaria, por sus características intrínsecas: longitudinalidad, accesibilidad y atención biopsicosocial. Es fundamental. Desde el punto de vista del médico de familia, nuestro rol en la atención a domicilio basa en los procesos mórbidos, su diagnóstico y su tratamiento, el seguimiento de estos a corto, medio y largo plazo, así como también velar por una valoración integral del paciente gracias a ese enfoque biopsicosocial y a que se cumplan las estrategias de prevención y de educación sanitaria. Estas que se las puede explicar el enfermero. Nosotros igual no nos tenemos que detener tanto en explicar una dieta para la diabetes, pero verificar un poco qué es lo que está comiendo, ¿no? Ver qué se está cumpliendo. El rol nuestro se circunscribe a todas esas cosas, que no son pocas, pero es que debería haber también un rol de líder en el equipo de atención primaria. Y la figura más idónea para ello sería, en caso de que haya necesidades sanitarias, el enfermero de atención primaria. Y en caso de que haya necesidades sociales, el rol más idóneo para ser el líder sería el trabajador social de atención primaria. Entonces, cuando llegamos al domicilio, la valoración integral, que es la más recomendada y que se explicará con más detalle en las diapositivas a posteriori, se resume de una manera muy sencilla en 3 pasos. En primer lugar, la valoración clínica; en segundo lugar, la identificación de problemas; y en tercer lugar, el plan de intervención y seguimiento. Para este plan es necesario una adecuada anamnesis, una exploración física correcta y completa,
y la utilización de test y escalas que estén validadas, así como el trabajo interdisciplinar entre los profesionales que intervengan en la atención a domicilio. Esto sería principalmente lo que hay que hacer en la atención proactiva. Para que no se nos olvide todos los puntos que debemos valorar, se propone el siguiente algoritmo, que es el algoritmo de In-Home. Con la I hay que valorar la inmovilidad o la movilidad. Con la L, la nutrición. Con la H de Home, la estructura de la vivienda. Con la O de Others, pues los cuidadores, tanto principal como otros cuidadores. Es importante que en la primera visita se identifique muy bien al cuidador principal y se haga un genograma. Con la M, medicación, fármacos y otros tratamientos. Y con la E, un examen físico. Una vez hemos realizado esa valoración integral, nos van a surgir diversas necesidades en los pacientes que hemos atendido. Esas necesidades no son, como ya digo, solo sanitarias, también pueden ser sociales. Principalmente podemos abordar 3 grupos. Necesidades a corto plazo, posagudas o quirúrgicas, como ya digo, son pacientes que han tenido una fractura de cadera, o bien pacientes, aunque sean jóvenes también, que han tenido algún tipo de traumatismo, politraumatismo, que están inmovilizados, tenemos que ir a verlo. Pero la recuperación se espera que sea a corto plazo. Por otro lado, personas mayores, o no solo mayores, sino otros individuos que tengan limitaciones funcionales o enfermedades crónicas. Por ejemplo, alguna distrofia muscular, que el paciente esté ya de por sí con dificultades para la movilidad, pues se encajaría en este grupo. Y por otro lado, otras personas con necesidades complejas, que serían los crónicos complejos y de larga duración. Por ejemplo, pacientes con enfermedades minoritarias, digo yo, pues una ELA, son enfermedades raras, poco frecuentes, pero que tienen una gran carga para el paciente, una gran comorbilidad y sobre todo les dificulta mucho, por supuesto, los desplazamientos. Pues en ese grupo entraría esas necesidades. Todos ellos, desde nuestra atención proactiva, debemos hacer un adecuado diagnóstico de la situación y proponer una toma de decisiones compartidas, teniendo en cuenta los valores, las creencias, las preferencias de los pacientes, para, en definitiva, obtener unos objetivos asistenciales según la situación clínica o social que presente el paciente en ese momento y las preferencias del mismo. Todo ello redundará en una mejor práctica profesional, por supuesto en la excelencia ética, que tenemos todos que perseguir. Olvidándonos ya de los grupos de pacientes que hemos visto anteriormente, vamos a pasar a la valoración individual, es decir, en nuestra práctica diaria vamos al domicilio del paciente, le hacemos una valoración, como ya hemos dicho, integral, y de ello se obtienen respuestas tanto integrales como integradas como adecuadas a cada momento vital que hemos detectado y a las preferencias del paciente. Y ya digo, esas necesidades no son solo sanitarias, también sociales. De ello se va, en definitiva, a desprender nuestro plan de actuación. Este plan consta de 3 ítems. Por un lado, el plan terapéutico, que dé respuesta a los problemas y a las necesidades identificadas. Por otro lado, el plan de cuidados, que dé un seguimiento y una continuidad a esas necesidades tanto a medio como a largo plazo. Y, muy importante y que no se olvide, la atención al cuidador principal. Debemos identificar signos de sobrecarga del cuidador, facilitar la expresión de emociones y ofrecer ayudas y consejos para mejorar la atención a domicilio. No debemos dejar que el cuidador caiga en ese rol de que solo es un dador de cuidados, sino que debe formar parte del binomio paciente-cuidador. Debe también sentir que estamos atendiéndole y acompañándole durante este proceso. La periodicidad de las visitas a posteriori en nuestra atención proactiva va a venir marcada por las necesidades detectadas y el plan de cuidados que hayamos pactado tanto con el paciente como con la familia, teniendo en cuenta, como ya digo, las preferencias. Todo esto va a redundar en mejorar, como ya mencioné al principio, pues el pronóstico de los pacientes frágiles o en situación de poder entrar en dicha cascada de fragilidad y dependencia. Y por mi parte, nada más. Os dejo a continuación con mi compañera, que va a continuar la exposición con los profesionales que pueden
participar en la atención a domicilio. Muchas gracias y un saludo. A continuación vamos a hablar de los profesionales responsables de la atención a domicilio. Como hemos dicho, esta es una intervención que debe ser integral y debe ser coordinada entre diferentes tipos de profesionales sanitarios y sociales. En estas tablas podemos ver los perfiles de los profesionales que pueden aportar valor a la atención en domicilio. Cabe destacar que principalmente los médicos responsables vamos a ser los médicos de familia. También incluimos a las enfermeras de familia, la enfermería gestora de casos y la trabajadora social. Ese va a ser el núcleo básico de la atención a domicilio. Y en la otra tabla de la derecha podemos ver los datos que deberíamos compartir en la historia clínica para que la atención pueda ser integral. Y vemos que tanto diagnósticos como alergias, vacunaciones, la medicación que está tomando y todo aquello histórico que le puedan hacer al paciente tener algún tipo de enfermedad, algún tipo de proceso crónico por el que deba ser atendido en casa. Como hemos dicho previamente, la atención al paciente en domicilio debe ser una valoración integral, ¿vale? Ello se compone de 4 pilares fundamentalmente: una valoración clínica, una mental, una funcional y una valoración social. En cuanto a la valoración clínica, es la propia realizada por el médico de familia con su diagnóstico de sus problemas de salud y sobre los tratamientos que el paciente está realizando en el momento. En cuanto a la valoración funcional, esta es una parte muy importante que ya vamos a explicar más adelante y requiere una valoración del paciente, una valoración nutricional, farmacológica, comprobar toda la medicación que está tomando, de la fragilidad que el paciente pueda presentar y aquellos síndromes que son propiamente geriátricos, que son los más comunes que vamos a ver en la atención domiciliaria. En cuanto a la valoración social, que es muy importante en estos casos, veremos más adelante cómo hay que valorar el entorno en el que la paciente o el paciente vive, el soporte social que tiene, tanto familiares, amigos, incluso el que le damos nosotros mismos, y siempre hay que tener en cuenta también la espiritualidad, las creencias de cada persona, tanto de ellas como de sus familiares. En cuanto a la valoración mental, habrá que hacer, como siempre, una valoración cognitiva con los test que correspondan, la situación también afectiva del paciente, las relaciones entre los familiares, y siempre es muy importante en estos pacientes la valoración del sueño, ya que es algo que a ellos les genera mucha ansiedad y es algo que podemos tener en cuenta. En relación con la valoración integral del paciente, vamos a tener que ver qué perfiles de pacientes son los que nosotros vamos a ver en la atención a domicilio, y siempre que hagamos una primera valoración a domicilio en paciente debemos clasificar al paciente dentro de estos perfiles para valorar qué tipo de intervenciones le vienen mejor que otras. Dentro de los pacientes que vamos a ver en atención domiciliaria, principalmente está el paciente crónico complejo, que es aquel paciente cuyas patologías le derivan en tener una fragilidad funcional, clínica, cognitiva o social, por lo que va a precisar múltiples recursos y fármacos y que podría beneficiarse de un abordaje multidisciplinar y con las estrategias de la atención integral. También tener en cuenta que estos pacientes siempre van a tener un alto riesgo de iatrogenia. Tenemos aquí una clasificación de los pacientes para la atención a domicilio, aunque principalmente nosotros vamos a ofrecer atención a domicilio a los 3 últimos tipos. Primero pensamos una persona sana, que no tiene enfermedad de ningún tipo. La persona con enfermedad crónica sin alteración funcional, que esa en principio tampoco vamos a necesitar una atención domiciliaria, que es una persona que ya tiene una patología crónica, pero que no tiene alterada la funcionalidad, por lo cual en principio tampoco vamos a necesitar tratarla en domicilio. Estos últimos 3 tipos sí que son los perfiles de pacientes que vamos a ver nosotros en la atención domiciliaria. La persona frágil o de riesgo, que es una persona en riesgo de dependencia o con una alteración funcional, aunque sea leve. Estos pacientes muchas veces tienen la posibilidad de que esta alteración funcional sea reversible, por lo cual la atención a domicilio puede ser en el momento en que tengamos esta alteración, pero cuando se solucione el problema no precisa ya de más tratamiento a domicilio.
Persona en situación de dependencia, ya es una persona con una enfermedad crónica que va a estar dependiente para las actividades de la vida diaria. Puede ser variable en cuanto a la intensidad de la dependencia, pero en cualquier caso es un paciente típico, un perfil de paciente típico de atención a domicilio. Y por último, un perfil especial que son aquellas personas en situación de final de vida. Normalmente es una enfermedad en una fase ya terminal con una esperanza de vida menor de 6 meses. Este es un perfil que hay que detectar y es difícil en cuanto a la detección, pero hay que detectarlo para poder darle una atención especializada dentro de la atención domiciliaria, que bueno, ya veremos más adelante, pero tiene sus características especiales. Bueno, a continuación yo voy a hablar sobre el entorno familiar y el cuidador principal. Es un detalle muy importante ya que el cuidador y la familia del paciente también tienen una relevancia en nuestra atención, tanto para beneficio del paciente como para beneficio de la familia. Realizar una valoración de la familia es importante para detectar las necesidades o debilidades que puedan tener o incluso algún problema en el núcleo familiar. Para esto usaremos podremos usar el genograma, el ecomapa, el APGAR familiar y la escala de Gijón, que son diferentes herramientas que nos van a ayudar a través de cuestionarios, etcétera. Evaluar la carga del cuidador es muy importante a través de la escala de Zarit para detectar situaciones de sobrecarga del cuidador y evitar la situación de síndrome de claudicación familiar, que es una situación en la que el cuidador adopta una situación de rendición y de sobrepasarse con el cuidado del familiar, que deriva en una sobrecarga emocional e incluso también física. Entonces es importante estar atentos para que esta situación no se dé y poder intervenir lo antes posible. La actitud del profesional en frente a esto, pues apoyo, comprensión, desculpabilización, que muchas veces es lo que más les afecta, que se sienten culpables, y compartir las responsabilidades y la toma de decisiones tanto con el paciente como con el familiar, para que se sientan un poco ayudados siempre. Facilitar el empoderamiento de la familia y de la persona cuidadora es importante, actuando siempre nosotros como guía y acompañándolos en el proceso para que se sientan siempre acompañados y proporcionar siempre herramientas de afrontamiento, de gestión, de autocuidado, tanto con el paciente como con el propio familiar, que siempre se vean protegidos y siempre se vean ayudados en todas las situaciones que se vean, porque al final son situaciones complicadas y de enfermedad de alguien querido. Bueno, por otro lado, también es muy importante la vivienda donde se aloje el paciente. La vivienda es un determinante que afecta de forma muy importante a la salud de las personas. Entonces también tendremos que valorarlo en la visita, sobre todo a la hora de ver si hay algún impedimento o algún obstáculo en el domicilio del paciente que le pueda estar causando problemas de salud. Un domicilio bien adaptado contribuye a facilitar las tareas diarias del cuidador y aumentar la calidad de vida del paciente. Que la persona siempre también se vea implicada en las labores de autocuidado y que eso sea posible porque su casa se lo permita, que no tenga obstáculos, que se pueda evitar las caídas y cualquier patología que pueda estar relacionada con un buen estado de las instalaciones de su vivienda. Entonces es algo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer una visita domiciliaria programada. Bueno, y por último yo voy a hablar de los aspectos éticos de la atención domiciliaria. La atención domiciliaria no solo necesita que tengamos unos grandes conocimientos médicos, tanto prácticos como teóricos, del aspecto clínico, sino también que manejemos las competencias éticas, habilidades de comunicación con los pacientes adecuadas y capacidad de empatía. Siempre ponernos en el lugar del paciente en ciertas situaciones van a mejorar la calidad asistencial. El dominio del paciente que visitamos es un espacio que no nos pertenece, que es el lugar seguro del paciente, pero nosotros somos el intruso, entonces siempre tenemos que respetar las decisiones que tome el paciente en su domicilio e intentar ayudar siempre a
mejorar su estado de salud. Es importante destacar en este ámbito aspectos como la integridad, la autonomía y la protección de la vulnerabilidad del paciente. Siempre van por delante en nuestra atención. Y es necesaria la toma de decisiones compartidas, incluyendo las decisiones éticas, las decisiones de aspectos médicos, etcétera, al paciente en un primer lugar y a los familiares, que siempre puedan intervenir en las decisiones. Y luego nos vamos a poder encontrar conflictos éticos que siempre deberíamos aprender un poco a manejar, como pueden ser la voluntariedad de la atención en el domicilio, la valoración de la capacidad y competencia del paciente, ya que esto es un aspecto importante a la hora de establecer la dependencia o independencia del paciente y que el paciente tiene que estar de acuerdo siempre con esta valoración. La comunicación entre el paciente y su familia, que sea fluida, que sea adecuada, que sea con respeto, que siempre facilite un entorno agradable. Y otros conflictos con los que nos podemos encontrar pueden ser pues, la controversia entre la autonomía y la beneficencia, el rechazo del tratamiento en algunas situaciones límite por parte del paciente o la limitación del esfuerzo terapéutico. Siempre tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos y que el paciente en la mayoría de los casos siempre es el que va a tomar la última decisión. A continuación, vamos a dar unas pinceladas sobre los procesos asistenciales prevalentes en el domicilio. Comenzaremos hablando de las lesiones relacionadas con la dependencia, continuaremos con la incontinencia urinaria, con la malnutrición, las caídas, la soledad, el maltrato y finalizaremos hablando de la polifarmacia. Dentro de las lesiones relacionadas con la dependencia diferenciamos tres grupos. Por un lado están las úlceras por presión o cizalla, las lesiones cutáneas relacionadas con la humedad y las úlceras por roce o fricción. Para prevenir cada una de ellas es muy necesario realizar un cuidado estricto de la piel, que esto comprende una limpieza, hidratación y el manejo de las presiones y de la humedad. Para prevenir las lesiones asociadas a la humedad resulta muy útil el uso de productos de barrera. Los que más frecuentes se utilizan son los ácidos grasos peroxigenados. Y los cambios posturales y el uso de superficies especiales es un punto muy importante para la prevención de las úlceras por presión o cizalla. El tratamiento de las lesiones relacionadas con la dependencia se sustenta en la gestión del lecho de la herida, en el control de los exudados o de la humedad, en reducir la carga bacteriana y el tratamiento de las infecciones cuando estén presentes y la optimización de la piel perilesional. Con respecto a la incontinencia urinaria, recordar los tipos de incontinencia. Por un lado está la incontinencia de esfuerzo, por otro lado la incontinencia de urgencia o vejiga inestable, la incontinencia mixta, que reúne características de las dos anteriores, la incontinencia continua, relacionada por ejemplo con la presencia de fístulas vesicales, y la incontinencia funcional, cuando no existe ninguna anomalía en el aparato urinario, pero el paciente tiene incontinencia sobre todo relacionada con el uso de ciertos fármacos diuréticos. Con respecto al tratamiento, contamos por un lado con el tratamiento farmacológico, por otro lado el tratamiento quirúrgico y el tratamiento conservador. Optaremos por un tratamiento u otro en función del tipo de incontinencia y también si se trata de un hombre o de una mujer. Recordar cuando estemos por un tratamiento conservador el uso de los absorbentes. Existen diferentes tipos de formatos que se adaptan a las capacidades que tenga cada uno de los pacientes y a las necesidades que tenga cada uno de ellos en cada momento del día. Es muy importante recordar la importancia de realizar un cuidado exhaustivo de la piel, mantener una hidratación adecuada, la piel seca, una limpieza correcta, sobre todo para prevenir las úlceras relacionadas con la dependencia que mencioné anteriormente. Con respecto a la malnutrición, debemos saber que entre los 65 y los 75 años es más frecuente la sobrealimentación y, sin embargo, entre los 75 y 80 las consultas más frecuentes van a ser con respecto a la desnutrición. Es importante recordar la relación recíproca que existe entre malnutrición y enfermedad, ya que enferman más los ancianos desnutridos y se desnutren más los ancianos enfermos. Para realizar una valoración con respecto a la nutrición existen diferentes tipos de parámetros. Por un lado tenemos los parámetros antropométricos y por otro lado los parámetros analíticos. Con respecto a los primeros tenemos la pérdida de peso cuantificada, el índice de masa corporal y la medición tanto de los pliegues cutáneos como de las circunferencias.
Con respecto a los parámetros analíticos, todos ellos están tabulados. Debemos siempre tener en cuenta que estos se pueden ver modificados por la patología de base que tenga cada uno de los pacientes. Dentro de este grupo pues tenemos la albúmina, la prealbúmina, la transferrina. Recordar que valores de albúmina por debajo de 3,5 van a indicar cierto grado de desnutrición. Una de las escalas que más utilizamos en atención primaria para valorar el grado de desnutrición es la Mini Nutritional Assessment, ya que es una escala muy cortita que únicamente consta de 6 ítems y nos ayuda a tener una idea sobre el grado de nutrición que tiene cada uno de los pacientes. En ciertas ocasiones resulta necesario realizar una intervención nutricional. Esta podemos hacerla fomentando la alimentación tradicional, siempre es la que vamos a intentar hacer, ya que es la más sencilla y la más barata. Cuando esto no sea posible, utilizaremos los suplementos y, por última instancia, la nutrición integral. Las caídas constituyen la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales o no intencionales. Las mujeres tienen mayor riesgo de caída y además presentan mayor porcentaje de fractura de cadera. Existen ciertos factores de riesgo para que se desarrolle una caída. Dentro de ellos pues encontramos factores biológicos intrínsecos ligados al propio envejecimiento, factores del comportamiento, factores socioeconómicos, sobre todo relacionados con el nivel sociocultural, y factores ambientales. Existen diferentes pruebas para valorar el riesgo que tiene un paciente de desarrollar y de que se produzca una caída. Dentro de ellas, una de las más utilizadas y más sencillas de realizar en nuestra consulta es el test de la velocidad de la marcha, que consiste en pedir a la persona que recorra 4 metros de distancia a su ritmo de marcha habitual y en función del tiempo que emplee, clasificaremos a la persona en autónoma cuando este es menor de 4,8 segundos o frágil cuando tarda más de 4,8 segundos. Existe también otro tipo de pruebas como la de Time Up and Go y el Short Physical Performance Battery. Es verdad que conseguir una implantación de programas de prevención de caídas es una tarea que es bastante compleja y además requiere una valoración multifactorial. Debe adaptarse a las preferencias del paciente y contar tanto con el apoyo de los familiares como el apoyo sanitario adecuado. De la soledad tenemos que decir que provoca un gran distanciamiento y una falta de integración social entre los ancianos y el resto de la población. Además, se ha visto que aumenta la prevalencia de ciertas patologías como puede ser la depresión y también aumenta el grado de fragilidad. Existen diferentes barreras que nos dificultan tanto la detección como el abordaje de la soledad en nuestras consultas, como puede ser la falta de formación, la falta de habilidad que tenemos, el tiempo que es escaso, la falta de recursos. Con respecto al abordaje de la soledad en las personas mayores de atención primaria, podemos, por un lado, promover intervenciones grupales que sean presenciales para animar a las personas mayores a participar en ellas. Por otro lado, pues luchar para que se realicen mejoras en el diseño urbano y hacer de las estancias públicas sitios más accesibles para ellos. Y por último, conocer la oferta de recursos sociales que ofrece la comunidad para ello, para podérselos proponer y animarles a participar. El siguiente proceso asistencial del que vamos a hablar es el maltrato. Además, nos gustaría hacer una especial mención a este proceso asistencial, ya que en muchas ocasiones no le prestamos la importancia que debería y podemos pasarlo por alto. Existen varias barreras para que no detectemos de forma fácil este maltrato. El primero de ellos es que tanto la persona maltratada como el maltratador no suelen reconocer que existe un maltrato. El segundo de ellos es la actitud edadista que tiene la sociedad actualmente. ¿Qué es el edadismo? Precisamente el edadismo es una forma de discriminación social por cuestión de edad, que afecta sobre todo a las personas mayores. En tercer lugar, hablaríamos de la falta de formación de los profesionales, sobre todo sanitarios, que tenemos acerca del maltrato. Y por último, la ausencia de unos protocolos realmente definidos para la detección del maltrato, la evaluación del mismo y su intervención. Existen varias causas que facilitan la aparición del maltrato, sobre todo en personas mayores. El primero de ellos son las desigualdades sociales, también los prejuicios y los estereotipos que existen sobre las personas mayores, la falta de tolerancia y de sensibilización social que tiene la sociedad, como hemos dicho anteriormente,
la falta de recursos realmente útiles para poder ayudar a las personas mayores y la falta de coordinación entre los profesionales a la hora de intervenir en este proceso. ¿Y cómo sospechamos y valoramos que existe un maltrato hacia una persona mayor? Pues bien, normalmente hay unas características que suelen estar más asociadas a las personas que sufren maltratos y a las personas que dan estos maltratos. Por ello se han creado como unos perfiles generales tanto de víctima como de maltratador, que son los que mostramos aquí en esta diapositiva. Normalmente las personas mayores que sufren maltratos suelen ser mujeres más que hombres, suelen ser personas viudas y también con una edad avanzada, a partir de los 75 años. Suelen ser pacientes frágiles, polimedicados, dependientes de las personas, tanto de familia como también dependientes económicamente. Suelen ser personas vulnerables tanto emocionalmente como psicológicamente, convivir con la familia y tener unos ingresos menores de 6.000 euros al año. Esto hace, como hemos comentado anteriormente, que sean dependientes también de incluso la persona que les puede maltratar. Por otro lado estaría el perfil general del maltratador. Suelen ser hijos o parejas de las personas maltratadas. Suelen tener también habitualmente un trastorno mental e incluso consumir drogas. Suelen ser personas conflictivas y también tendríamos que sospechar o tener en cuenta que las personas que han tenido que cuidar a personas mayores durante un periodo mayor a 9 años suelen ser personas que están más quemadas, como solemos escuchar en la sociedad, y esto facilita que pueda haber una mayor tendencia a generar maltratos. Existen ciertas conductas y comportamientos que nos pueden hacer sospechar sobre la existencia de maltrato. En la víctima pues tendríamos la parte izquierda de la tabla en la que mostramos, por ejemplo, que podría mostrar tener miedo al cuidador, mirar al cuidador cuando se le pregunte por miedo a responder mal. Generalmente suelen cambiar su comportamiento si el cuidador entra o sale del cuarto, por si estuviese escuchando si le preguntamos acerca del cuidador nos suele describir como una persona que tiene mal genio, mal temperamento, mal humor y muestra un excesivo respeto hacia esta persona. Luego, por otro lado, también existen conductas y comportamientos del propio cuidador que nos pueden hacer sospechar acerca de maltrato, como puede ser que tenga o muestre y manifieste un importante estrés, que evite la interacción entre nosotros con el paciente de forma aislada. Cuando nosotros preguntamos a la víctima, intentan responder por ellos, o incluso no muestran demasiado interés porque la persona anciana acuda a sus citas, entonces muestran olvidos frecuentes, por ejemplo, de esto. ¿Y cómo podemos actuar nosotros ante el maltrato hacia personas mayores? Pues bien, es importante que evaluemos de forma periódica la posibilidad de maltrato. Por ejemplo, si tenemos que ir en varias ocasiones al domicilio de la persona, evaluarlo de forma mensual o de forma anual la existencia de la posibilidad de maltrato. Luego también es importante que demos información acerca de la prevención del maltrato. Por ejemplo, la persona mayor es importante que le insistamos en que debe realizar actividad tanto física como mental, aumentar o incluso conservar si ya tiene las redes sociales, tanto amigos, familiares con los que pueda salir y realizar ciertas actividades. Que intentemos que la persona mayor tenga control de sus propias pertenencias. Por ejemplo, también suele ser bastante útil que la persona mayor pueda tener su teléfono propio, tanto para llamar a alguien si él quisiera, poder buscar información en el propio móvil, y eso también es al final una actividad mental, como hemos comentado anteriormente. También se puede proponer que la persona mayor reciba su propia pensión en su propia cuenta bancaria en vez de que la pensión sea ingresada en la cuenta del familiar, que a lo mejor es la persona que está proporcionando los maltratos. Y también que pueda contar con un consejo legal de confianza si así lo necesitase.
Por otro lado, también es importante para el cuidador que insistamos en que debe mantener sus autocuidados, no puede centrarse simplemente en la persona mayor y descuidarse a sí mismo. Por ello también debe mantener sus vínculos sociales, incluso puede buscar ayuda si lo necesita. Debería de explorar la posibilidad de descansar, si existen varios hermanos que todos se hagan cargo de la persona mayor y así cada uno tenga parte de carga y parte también de descanso y de posibilidad de poder tener su propio tiempo. E incluso también deberíamos recomendarle que si no se puede hacer de forma total cargo de la persona mayor o de todo lo que conlleva cuidar a una persona mayor, que no debería ofrecerse a cuidarlo porque es más fácil que acabe cansándose e incluso que puedan aparecer estos maltratos que hemos comentado. Ahora vamos a hablar del concepto de polifarmacia, que es muy importante y que hoy en día lo tenemos siempre en mente en nuestras consultas, pero también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un aviso domiciliario. Siempre que vayamos a la casa de un paciente tenemos que decirle que saquen todas las medicinas que se toman, porque muchas veces nos vamos a llevar sorpresas. Esta imagen que tenemos en la diapositiva, por ejemplo, es una muestra de lo que podemos conseguir cuando le pedimos a un paciente que nos saque toda la medicación que toma o ha tomado, o incluso medicamentos que creemos que no está tomando y realmente sí toma, y viceversa. Existen muchas causas por las cuales la polifarmacia está hoy en día muy en mente. Y una de ellas son, por ejemplo, el aumento de los efectos adversos y de la iatrogenia con los fármacos conforme aumenta la edad de los pacientes. También la redundancia y las duplicidades que se pueden dar de los fármacos causadas por la fragmentación de la práctica clínica. ¿Esto qué quiere decir? Al final, muchas veces un mismo paciente está siendo visto por múltiples especialidades y cada uno se centra en una parte del organismo del paciente o en una enfermedad. Entonces acaba poniendo ese tratamiento que necesita para esa enfermedad en concreto sin tener en cuenta muchas veces otros fármacos que está tomando u otro tipo de problemas activos que puede tener el paciente. O incluso también la inercia que tenemos muchísimos profesionales sanitarios a mantener los mismos tratamientos siempre que el paciente se mantenga estable. Muchas veces no nos preguntamos si realmente en el punto en el que estamos el paciente sigue necesitando ese fármaco o no lo necesita. Para manejar esta polifarmacia se han creado múltiples documentos que os dejo aquí puestos en esta diapositiva. Por ejemplo, se han creado las condiciones para la adecuación de la medicación de Barn et al. Luego la prescripción racional de medicamentos, los criterios STOP y START, que son muy conocidos por los profesionales y que muestran un listado de cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer con la polifarmacia en los pacientes ancianos. O incluso la OMS también ha llegado a crear medidas políticas y estructurales para mejorar el uso de los medicamentos. Al final, lo que tenemos que intentar llegar a conseguir es una medicina mínimamente disruptiva para el paciente, es decir, que intentemos ayudarle con los problemas que tiene, pero que no le estemos impidiendo realizar su vida diaria sin ningún problema. Al final, cuando vamos a prescribir un medicamento es importante que lo hagamos de forma racional. Y, por ejemplo, podemos seguir estos 5 ítems para preguntarnos si realmente estamos poniéndole el fármaco adecuado al paciente correcto. El primero de ellos, como acabo de decir, es si realmente es el paciente correcto al que le vamos a poner ese fármaco concreto. Luego, si estamos poniendo el fármaco correcto que requiere ese paciente. Luego también nos tenemos que preguntar si le estamos poniendo una dosis correcta. Muchas veces cuando la persona aumenta su edad puede llegar a requerir más o menos dosis del mismo medicamento que estaba tomando anteriormente. Luego también tenemos que preguntarnos si lo estamos poniendo en el momento adecuado. A lo mejor esa persona de 98 años ya no necesita una prevención primaria con una estatina, por ejemplo. Y luego también si estamos poniendo la vía de administración correcta. A lo mejor estamos intentando poner una medicación por vía, por ejemplo, intramuscular, cuando realmente el paciente se la puede estar tomando sin ningún problema de forma oral. O, por
teniendo que fijarnos si estamos poniendo un fármaco de forma indicada y de forma adecuada a ese paciente. Finalmente, vamos a hablar de algunas conclusiones y líneas de mejora que proponemos para la atención domiciliaria. Se ha demostrado que los equipos de atención familiar habitual, es decir, aquellas unidades sanitarias que están formadas por un médico, un enfermero, un trabajador social y un administrativo, tienen una mayor equidad, una mayor flexibilidad, una mayor adaptabilidad, una mayor longitudinalidad del proceso asistencial, una mayor coste-efectividad, una mayor atención integral del paciente e incluso un mayor manejo de la incertidumbre que normalmente con la que trabajamos en los avisos domiciliarios. Aquí dejamos de forma esquemáticas las líneas de mejora de la atención domiciliaria programada. Ahora mismo es verdad que no es fácil conseguir todo de lo que vamos a hablar, pero no debemos de trabajar para intentar conseguir la mejor actividad asistencial que podamos llegar a realizar con las personas. Por lo tanto, como bien he dicho anteriormente, realmente la atención domiciliaria debería ser una actividad asistencial bien definida e incluida en la cartera de servicios. Por lo tanto, como actividad asistencial que tiene que tener una formación específica de los profesionales que se encarguen de realizarla de forma diaria. Al final, como actividad asistencial también tendría que tener un tiempo protegido, que no se pudiese mover y que pudiese así permitir al profesional sanitario darle al paciente todo el tiempo que requiera, asimismo como tener un personal que se dedique exclusivamente a ello y que pueda tener el material necesario para realizarlo. Al final también es importante que aseguremos la continuidad asistencial del paciente. Por lo tanto, no puede ser algo que solamente se pueda realizar en un momento determinado del día, sino que el paciente debe tener la posibilidad de solicitar nuestros servicios a lo largo de las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Debemos también asegurar que exista realmente una transición entre los dispositivos asistenciales y que esa transición se realice de forma segura y efectiva. Es decir, si yo estoy atendiendo a un paciente en su domicilio, pero al final creo necesario que tiene que ir a otro dispositivo asistencial, por ejemplo, tiene que acudir al hospital a realizarse alguna prueba, debo de facilitar esa transición. Y si esto fuese necesario, también sería conveniente aportar un acceso preferente de forma real a estos circuitos específicos para estos pacientes concretos que tienen mayores necesidades. Al final, lo que se intenta proponer es que exista una programación de estas visitas domiciliarias sistemáticas en ciertos pacientes que sean de riesgo. Con lo cual, lo primero que tendríamos que hacer es identificar estos pacientes que tienen mayor riesgo y que necesitarían de nuestra ayuda. Podríamos utilizar muchas de las escalas que hemos comentado anteriormente y que ahora vamos a dejar reflejadas al final de la presentación. Deberíamos ir a valorar al paciente a su domicilio y una vez valorado tanto el paciente como su entorno, deberíamos crear un plan de intervención individualizado y compartido, que al final quede reflejado en la historia clínica del paciente y que el resto del profesional pueda tener acceso a este plan de intervención, que deje reflejado lo que hay que hacer con ese paciente en cada momento ante las situaciones que nos aparezcan. Por último, también sería destacable comentar que como actividad asistencial que proponemos que sea, tendría que tener una evaluación específica con unos indicadores específicos. Por último, nos dejamos al final de la presentación los anexos, es decir, las escalas de medidas que hemos comentado anteriormente, los recursos profesionales que podemos tener en domicilio para atender a los pacientes. Aquí empezaríamos con las escalas de valoración funcional, el índice de Bartel, la escala de Lawton y Bradley.
comentar